Vale. Entonces, hoy vamos a ver el dipolo magnético. La base del magnetismo, recordemos, son las cargas eléctricas en movimientos. Entonces, vamos a generar ese dipolo magnético con una corriente eléctrica. Para ello, lo que tenemos acá es un área. Esto que les he puesto aquí en azul, digamos, esto es un área, una superficie. En realidad ahí es una perspectiva, ¿verdad? Y se trata de digamos, de un círculo. Y esa área está siendo circulada por una corriente eléctrica. Perdón, que se ha trabado Ahí tenemos, digamos, sí, en la superficie esas. Les decía, ahí se ve como elipse por la perspectiva, pero se trata de un círculo visto con perspectiva y está siendo circulado por una corriente eléctrica que ahí he representado ahí tenemos. Entonces, la clave sería, nosotros tenemos un círculo, así, y toda el área que queda dentro del círculo, esto, está siendo circulada por una corriente eléctrica. Ahí. Hay una corriente circulando esa área, exactamente. Ahí me salió mal por no poderlo dibujar bien, pero exactamente esa área que queda encerrada. Bueno, aquí en el dibujo con perspectiva lo pueden ver. Luego va a producirse un campo magnético. Y ese campo magnético va a tener una dirección que podemos determinar por regla de la mano derecha que les estoy ilustrando allá. Ustedes cogen al vector área. Lo que tienen que coger ustedes con la mano derecha es al vector área, como yo estoy haciendo ahí. Vean, con el pulgar y naturalmente en el mismo sentido del vector área. Así, en ese sentido, ¿sí? Entonces ustedes cogen al vector área que corresponde a esa área que está ahí en celeste y teniendo el cuidado de que el pulgar de la mano derecha estrictamente apunte en la dirección de la saeta, no lo vayan a hacer así al revés, digamos. Y los dedos acá, los 4 dedos acá, van a ir indicando la dirección de la corriente. Observen cómo los dedos se enrollan en el sentido de la corriente, así. Si lo viéramos de arriba, si nosotros lo viéramos de aquí arriba, diríamos un sentido antihorario. Así lo miraríamos de arriba, la corriente girando en un sentido antihorario. Entonces, ese sentido que se indica con el pulgar, es el mismo sentido del vector dipolo magnético, ¿sí? Que vamos a representar por mu vector, así. Y se va a llamar momento dipolar magnético, tal como está aquí arriba. Oigan, este es el momento dipolar magnético, ¿sí? Momento dipolar magnético, así. Entonces, ¿qué es eso? Eso es un pequeño imancito. Eso es un pequeño imancito que se produce debido a esa corriente. Esto que les he puesto ahí son las matemáticas. Sería entonces que el momento dipolar magnético va a ser igual al producto del escalar corriente con el vector área. Área es un vector, ahí lo enfatizo. Entonces, el momento dipolar magnético va a ser la corriente por el vector área. Así queda definido, digamos, el momento dipolar magnético. Su magnitud, pues, sería I por A, así. Y la dirección, pues, así como se los he indicado, va a ir en la misma dirección que el vector área. Ajá. Por ejemplo, si yo les digo tengo por aquí tengo, digamos, aquí una espira de alambre, acá, una espira de alambre,
y hay una corriente que la circula en este sentido, en el sentido antihorario, y la corriente es de 10 amperios. Y el radio de la espira es de 10 centímetros. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el momento dipolar magnético que le corresponde? O sea, su efecto, sí, eso. Entonces, tendríamos que hacer el área, ¿verdad? Hagamos el área. Por va el área que sería en metros, va, 0.031, así el valor de pi prácticamente, multiplicado por la corriente, que es 10 amperios, y nos da 0.13. Entonces, el vector mu va a tener una magnitud de 0.31. Y serían, como son corriente y área, como son corriente y área, entonces quedan amperio metro cuadrado. Amperio metro cuadrado las unidades, ¿sí? Y luego tendríamos que dar nosotros la dirección de ese vector, la dirección del vector momento dipolar magnético. Bueno, para eso se ocupa la mano derecha. Vean ustedes cuál sería la dirección haciendo la mano derecha. Sería para adentro. Ajá, es que resulta entrante, ¿verdad? Entonces el vector lo podríamos representar con así, ¿ve? Aquí queda el vector mío. Queda entrando en la pantalla. Así. Ven. Entonces eso es la, digamos, la definición del momento dipolar magnético. Y eso es como les decía, como un pequeño imancito que yo podría representar, digamos, así, ¿ve? Así. Esto es el vector mío, que es un efecto magnético, como estamos viendo, ¿sí? Pero esto de inventar, digamos, este modelo matemático que tenemos acá, haberse inventado este modelo matemático, esto no lo he inventado yo, esto está en el libro. Nos sirve, ¿cuál es la utilidad que tiene? Nos sirve en particular, en una de las utilidades que tiene es para poder facilitar los cálculos. ¿Se acuerdan que alguna vez yo les dije, miren, esto se ha inventado esto del vector área, darle naturaleza vectorial a las áreas y esto facilita unos cálculos y fórmulas, ¿verdad? Simplifica un montón. Y esto también tiene esos efectos y a continuación los vamos a ver. Noten que estamos utilizando el concepto vectorial de las áreas, así la naturaleza vectorial de las áreas la estamos utilizando incluso aquí. Vale. Veamos ahorita otra aplicación más, un momento dipolar magnético de un átomo de hidrógeno. ¿Eh? Entonces, en realidad se refiere al electrón que lo está circundando. No, ahí el núcleo lo ignoraríamos, digamos. Entonces lo que sucede es de que ese electrón se está moviendo y está circulando un área. Él define un área que sería esta área de acá, ¿verdad? Y entonces el electrón en sí sería como una corriente eléctrica en este sentido. Aquí. Así sería como una corriente eléctrica en este sentido, el electrón. Como el electrón está girando, por cierto, vean que la velocidad del electrón está en este sentido. ¿Verdad? Por eso es que yo puse la corriente en sentido contrario a él. O sea, el electrón se mueve de forma, visto desde aquí, de forma antihoraria, el electrón se mueve en sentido antihorario, entonces la corriente va a ser horaria. ¿Sí? Porque la corriente va en contra de las cargas negativas, a favor de las cargas positivas. Entonces, lo que se nos va a formar acá va a ser un momento dipolar. Y el momento dipolar, ¿hacia dónde va a apuntar? Luego hacemos la magnitud, oiga.
Otra vez para adentro. Otra vez para adentro, ¿va? Porque tenemos el mismo caso. Ajá, entonces el vector momento dipolar va a quedar así, el vector mu que vamos a encontrar. Pero ahorita vamos a ver entonces su magnitud. Vaya, el radio, eso lo sacamos de Google, digamos, el radio de esa órbita, el radio orbital del electrón en el átomo de hidrógeno, es ese que ven ustedes ahí, 529 por 10 a la menos 11 metros. Entonces, con esto calculamos el área. Entonces, el área nos estaría dando pi por radio al cuadrado. Nos daría de 8.79 por 10 a la menos 21 metros cuadrados. El área, ¿va? Metros cuadrados es lo que no se alcanza a ver ahí. Entonces, hacemos el área, el valor, la magnitud en metros. Luego, fíjense acá, tengo la frecuencia, eso es lo que encontré, digamos, en Google. La frecuencia del electrón. Y dice que es de 6.61 por 10 a la 15 segundo a la menos 1, dice ahí. Segundo a la menos 1. .61 por 10 a la menos 15, esa es la frecuencia. Y esa frecuencia ya nos puede servir para calcular la corriente. Péguenle una pensadita cómo podríamos calcular la corriente con esa frecuencia. ¿Qué quiere decir esa frecuencia? Que si yo observo desde aquí, voy a ver de que el electrón pasa a mis ojos, pasa frente a mi ojo, 6.61 por 10 a la 15 veces por segundo. Por eso el por segundo. 6.61 por 10 a la 15 veces por segundo pasa el electrón ahí, frente a mi ojo, frente a un observador. O sea, es el número de vueltas que da por segundo. ¿Y cómo podríamos con eso determinar la corriente? Porque ese es el que yo ocupé para determinar la corriente. Ajá. Tiene una frecuencia tal. Mire, ¿qué tal está? Y va a ser igual a Q por F. Q es la carga del electrón y F es su frecuencia. Porque Q va a ir en Coulomb. Y la frecuencia va en segundo a la menos 1. Entonces nos quedaría Coulomb por segundo a la menos 1, que es justamente la frecuencia, la corriente, lo que queremos saber. Eso nos diría cuántos Coulomb por segundo pasan ante nuestros ojos. ¿Sí? Recuerden, aquí está el observador y eso nos estaría diciendo cuántos Coulomb por segundo. Coulomb por segundo están pasando frente a nuestro ojo. Entonces, eso sería la corriente, el producto. Entonces, lo hacemos así. El 1.6 por 10 a la negativo 19, carga del electrón, multiplicado por 6.61 por 10 a la 15, segundo a la menos 1. Y esto nos da una corriente de 1 por 10 a la menos 3 amperios. Miren que para hacer un mundo electrónico, algo de orden 10 a la menos 15, la corriente es bien grandota, o sea, una corriente de miliamperios, de 1 miliamperio, es bien grandota, ¿verdad? Es por la alta frecuencia con que pasa el electrón, pasa muy rápido. Nos da una corriente bien grande, digamos, para hacer un átomo, digamos, tener una corriente de 1 miliamperio como que fuera un celular. Ven, entonces ya con la corriente y el área que teníamos calculada ahí arriba, pues hacemos el momento dipolar. Y tiene ese valor de 9.32 por 10 a la negativo 24 amperio metro cuadrado. ¿Sí? Y ya vimos la dirección que era entrante en la pantalla.
Vale, entonces ahí era un segundo ejemplo, digamos, de calcular momento dipolar magnético. Ahora vamos a ver la utilidad que esto tiene. Eso, como les decía, esto la verdad facilita los cálculos. Y vemos primero, en primer lugar, el torque en una espira. Torque en una espira. Torque en una espira, ahí no se alcanza a ver el título, pero eso es, torque en una espira. Mire, si nosotros tenemos un momento dipolar magnético y tenemos por acá un campo magnético, acá, el campo magnético, entonces tenemos ahí un par de vectores, el vector momento dipolar magnético y el vector campo magnético por acá. Tenemos los dos vectores con su respectivo ángulo. Acá, el ángulo que forman los dos. Entonces, el torque que se produce, aquí lo que se produce es un torque sobre el momento dipolar magnético. El torque que se produce está dado por esta expresión. El momento dipolar cruz el campo magnético. Así. Eso es el torque, ¿sí? ¿Se acuerdan que allá teníamos fuerza? Era igual a B cruz B, ¿sí? Y aquí tenemos torque. Aquí tenemos como el equivalente rotacional de la clase de ayer, digamos, ¿verdad? Entonces, aquí el efecto magnético acá es el momento dipolar magnético. Allá era algo, era la magnetocarga, ¿verdad? Entonces, y la dirección pues sería de esta manera, ¿verdad? Ahí ese vector naranja que les he puesto, ahí, el vector torque, vector rojo. ¿Sí? Así quedaría el momento dipolar magnético de esos dos vectores. Perdón, el torque de esos dos vectores, el vector momento dipolar y el otro. Va, entonces va a ser su magnitud nomás sería mu por b por seno de teta. Y el sentido pues ya lo habíamos dibujado ahí. Entonces, vamos a ver una aplicación mejor de esto, no lo que dice ahí el título. Si yo tengo, por ejemplo, una espira rectangular. Yo tengo esa espira, miren, ahí. Entonces es un alambre que está siendo circulado por una corriente. Aquí se los explico este dibujo, que este es del libro, de ahí lo he sacado este dibujo. Tengo esa espira que es un alambre, digamos, todo esto, un alambre doblado en forma así, y el alambre está siendo circulado por una corriente eléctrica. Ustedes pueden ver aquí el sentido de la corriente eléctrica, en esta forma, así. Ahí se ve, ¿verdad? Entonces, está una corriente circulando alrededor de la espira. Eso es fácil hacerlo. Entonces, nos interesaría saber el torque que la espira recibe. El torque que la espira recibe porque se encuentra en un campo magnético. Aquí el campo magnético está representado por estos vectorcitos de color azul. Miren, acá. Entonces la cosa es que hay un campo magnético aquí ascendente, uniforme en todo ese espacio. Hay un campo magnético uniforme ascendente en todo ese espacio. Y ahí se encuentra la espira. Y la espira en este momento que la estamos dibujando tiene ese ángulo que se observa ahí. Oigan, tiene ese ángulo que se observa. Entonces, podemos calcularle nosotros el torque que ella recibe. Bueno, el torque que ella recibe va a estar dado por su momento dipolar multiplicado cruz por el campo magnético. Y su momento dipolar
va a ser la intensidad de la corriente que la está circulando, la corriente, que aquí me equivoco, es en realidad I mayúscula. Ahí la pueden ver. La intensidad de la corriente I mayúscula por el área de la espira, ¿sí? Y el área de la espira, si observan ahí, los datos que tenemos son estos. Estos, ¿sí? Por A por B, por el seno del ángulo que está formando ¿quién? Su momento dipolar, que aquí pueden ver, el vector momento dipolar, aquí lo pueden ver. Ups. Aquí pueden ver ustedes al vector momento dipolar. Ahí está dibujado, ¿sí? ¿Lo ven? Y si aplican la regla de la mano derecha, van a ver que efectivamente ahí está el momento dipolar. Ajá. Y entonces, con el campo. Entonces sería el ángulo que forma el momento dipolar con el campo. Y ese ángulo sería este de aquí, ¿verdad? Entonces, aquí lo tengo malo. No sería teta, sino que sería phi. Así, ¿verdad? Es ese ángulo que está representado ahí en el dibujo. Lo logran ver, ¿verdad? Este ángulo, el campo va para arriba y el momento dipolar en esta dirección. Entonces, el ángulo que queda aquí, que sería un valor de phi. Así nos lo dan los datos. Entonces, así nos queda. Va, Me entonces, falta ahí la B grande, la B del oh, campo. sí, Aquí sí, la B sí, chiquita es esa como alturita sí, del... gracias. Faltaría la B grande, la voy a meter. Aquí al frente la voy a meter hoy por facilidad. Así ve. Gracias, B y A, B. Entonces, así queda. Si ustedes podrían calcular ese torque sin la simplificación de esta fórmula. O sea, sin aprovechar la simplicidad de esta fórmula, podríamos calcular ese torque. Oiga, tanto que en el libro está explicado el cálculo del torque en base a las fuerzas. Se hace en base a las fuerzas. Aquí tenemos, digamos, esta fuerza que es la que recibe este segmento de alambre. Se calcula esa fuerza, se calcula la fuerza que recibe este segmento de alambre, la fuerza que recibe este otro segmento de alambre y la fuerza que recibe este cuarto segmento de alambre. A las cuatro fuerzas le haces el torque, así con torque es igual a R cruz F, así, haces el torque a las cuatro fuerzas y sumas los cuatro torques y te va a quedar, te quedaría pues lo mismo que tenemos acá, la misma fórmula, ¿de acuerdo? Así nos quedaría. En el libro que está explicado así, haciendo los cálculos así, diría yo, sin utilizar la fórmula que esta que hemos visto. Bueno. El ángulo puede tener otras posiciones. Por ejemplo, aquí la espira, fíjense que el vector mu coincide con, está a 90 grados con el vector B en ese dibujo que les he puesto. El campo magnético, pues él está para arriba, recuerden. Y ahora el vector mu tiene una dirección perpendicular aquí. Entonces, el torque ahí sería seno de 90 grados. Ahí como que el torque tendría un valor máximo, ¿verdad? En este caso, el torque tendría un valor máximo que sería igual a B por I por A por B. Y como el seno de 90 grados es 1, hasta ahí queda. B por I por A por B. Así quedaría el torque. Eso sería el torque máximo.
que se daría en este momento que está a 90 grados. Habría situaciones donde incluso el torque es 0. En este caso, si se fijan, el vector mu es igual, está en la misma dirección del vector b. Ambos van para arriba. Entonces el ángulo es 0 grados. Y el torque en este otro caso sería 0. Entonces, en cada caso, digamos, son casos particulares. Y en general la fórmula que se dio ahí. Entonces, para ese espira el torque es variable. El torque cambia con el tiempo. Bueno. A continuación, vamos a utilizar, vamos como ampliando las aplicaciones. Ya tenemos el torque en una espira. Ahora lo vamos a aplicar a un devanado, a un conjunto de espiras. O sea, una bobina. Una bobina es un conjunto de espiras, muchas espiras juntas. Fíjense los términos que utilizo. Bobina o devanado es un rollo de alambre. Bobina, un alambre enrollado, o devanado. Devanado es de enrollar así. Entonces, y luego cada elemento es una espira. Cada vuelta se le puede llamar vueltas o espiras. Así. Entonces ahora vamos a ver el torque en un devanado, o sea, en una bobina, que sería y el principio del motor eléctrico. En particular, vamos a ver el caso del motor de corriente directa, porque hay motores de corriente alterna, que difiere un poco el modelo matemático. Vaya, tenemos acá. Miren, ahí está esquematizado, siempre de libro he sacado estas ilustraciones, el motor eléctrico. Observen, veamos cada partecita. Vaya, aquí tenemos la batería que genera la electricidad y produce una corriente en el sentido que ahí se indica. Vayan observando. Luego hay una especie de tejita acá, una tejita que se llama un colector. Un colector, que lo que pasa es que como el motor está girando, entonces la electricidad no se le va a poner con un alambre fijo, porque el alambre donde llega la electricidad, el alambre que alimenta la electricidad acá, si estuviera soldado en la bobina, se estaría enrollando el alambre así, ¿verdad? A medida que el motor gira, el alambre se enrollaría en el rotor, se iría enrollando. Entonces se necesita un mecanismo de deslizamiento. Y es que se utilizan los carbones, de que tienes tú acá una piececita de carbón, acá, y aquí está conectado el alambre que va para la batería, digamos. Y este carbón está en contacto con el colector que va acá, que es como lo que está girando acá. Entonces solo hace un contacto, así, está deslizando, así, porque si el alambre lo soldamos al colector, se nos va a enredar ahí, ¿entiende? Entonces, ahí lo tenemos. Y estas tejitas que ven acá son precisamente los colectores. Ahí se ven. Entonces vean cómo la corriente hace su recorrido. Se va aquí, sale del positivo de la batería, se mete por el colector positivo y se va acá a hacer su circuito alrededor de la espira y a salir por el otro colector. Aquí se ha simplificado como si solo tuviera el motor una espira, como que fuera un motor de una sola espira. Pero eso es una simplificación, porque lo que hace es que da varias vueltas la corriente, no solo da una vuelta aquí, en realidad no solo da una vuelta aquí, sino que da varias vueltas y luego se sale por acá. Vean, entonces eso es una simplificación nomás. La corriente hace el recorrido a lo largo de la bobina y luego se sale de regreso hacia el negativo de la pila acá. Ahí lo tienen todo el circuito que hace la corriente. Y entonces, en este caso que tengo dibujado ahí, veamos el
el momento magnético. Observen ustedes, el momento magnético está para abajo aquí. Lo observan y lo pueden comprobar. El campo magnético, no olviden que va de norte a sur. El campo magnético está así, ¿ve? Hacia la derecha. El campo magnético ahí va hacia la derecha. Observen, de norte a sur. Es este vectorcito azul ahí, ¿ve? Está el campo magnético. Y el vector y momento magnético va para abajo, ¿verdad? Ahí se puede comprobar. Entonces, el torque, que sería mu cross B, fíjense, el torque sería mu que va para abajo y B que va para acá. ¿Sí? Así. Entonces, el torque, véanlo en qué sentido iría. Sería, si lo dibujo con esta nomenclatura, puntito, así, ¿verdad? Sería saliente. ¿Sí? Ese sería el vector torque, sería un vector saliente. Si lo vemos con perspectiva, está aquí, miren, ahí está el torque, ¿lo logran ver? Ahí está el vector torque que viene a lo largo de ese eje, viene saliendo a lo largo de este eje aquí, saliente viene, como saliente. Por eso es que aquí se lo dibujé con ruedita puntito, así que el torque viene saliente. ¿Ok? Ese es el sentido del torque. Y un torque saliente se puede ver así como allá al fondo, miren, como un giro antihorario. Es como un tornillo. Meten el tornillo hacia la derecha, horario. Sacan el tornillo hacia la izquierda, antihorario. O sea, tú vas a atornillar horariamente y destornillar antihorariamente. Así es el torque. Entonces, como este torque es saliente, o sea, el tornillo entra, el tornillo sale. Entra horariamente, sale antihorariamente. Así ve, el tornillo entra horariamente o sale antihorariamente. Se mete o se sale. Entonces acá les decía, acá tenemos el torque es saliente, entonces sería antihorario. Sale antihorariamente, ¿verdad? Lo pueden ver acá al fondo, antihorario, el torque saliente. Ahí estamos. Va. Quiere decir que ese motor va a girar en forma antihoraria. Ese motor va a girar así. Así va a girar el motor porque así es el torque. Ese es el punto, el sentido de giro. Si el motor, si el motor da una vuelta entera, o sería media vuelta. Digamos, si el motor diera media vuelta, ahí hemos dado un cuarto de vuelta, ¿verdad? Un cuarto de vuelta nomás, no es media vuelta, sino un cuarto de vuelta. Si el motor da un cuarto de vuelta, ahora el vector momento magnético, ¿cómo va a ser comparado contra el vector campo? Como que ahí serían paralelos, ¿verdad? En este caso serían paralelos. Observen, si hubiera una corriente, quedaría así. Entonces quedaría el momento magnético que primero estaba para abajo, ahora quedaría para acá. Igual que el campo, quedan paralelos. Entonces ahí no habría torque, porque seno de 0 es 0. Ahí no había torque. Pero fíjense que también el mecanismo de colectores, estas dos tejitas que se han puesto ahí, ese mecanismo de colectores hace que en ese momento tampoco haya corriente, porque ahora si observan aquí, los carbones se encuentran en la unión de los colectores. Observan ustedes que los colectores tienen un vacío, así que no se tocan, ¿verdad? Entonces, en este momento, los carbones se encuentran justo en el vacío. Ahí no hay corriente. Luego sigue dando vueltas el motor y en esta ilustración ya dio, aquí sí ya dio media vuelta o una vuelta entera. Habría dado media vuelta en realidad. Estaba así y ahora está así. ¿Sí? ¿Verdad? Estaba primero así, ¿ve? La cara para arriba, la cara para arriba. Y ahora es media vuelta, un cuarto de vuelta, les dije, un cuarto de vuelta y ahora
Media vuelta. Sí, tengo 3 ilustraciones. 1, 2, 3. La ilustración 1, ilustración 2, un cuarto de vuelta, ilustración 3, media vuelta, porque hoy se encuentra con el en vez, ya no con el as. Entonces dio media vuelta, ¿verdad? Ha dado media vuelta, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? Al dar media vuelta, esperaríamos que el momento magnético ahora estuviera para arriba. No sé si me entienden. Si el vector momento magnético, digamos, va aquí, al dar media, estaba para abajo, digamos, al dar media vuelta, ahora vector el momento magnético se hubiera invertido, estaría para arriba. ¿Sí? Pero no sé, aquí miren, en la tercera ilustración, esperaríamos que el momento magnético ahora estuviera para arriba después de dar media vuelta. Pero eso se evita porque si así fuera, el torque ahora sería, miren, si el momento magnético ahora está dado que el momento magnético ahora está para arriba, entonces el torque, ¿qué sentido tendría? Tendría. No digo que así es. Ven, momento magnético. Ahora el momento magnético se nos habría hecho entrante. ¿Sí? Y entrante quiere decir horario. Horario. Recuerden que al inicio, aquí al principio, el vector torque era saliente y que el motor giraba en sentido antihorario. Ahora lo que sucedería es que el momento magnético, como se invirtió el momento magnético, el torque ya sería entrante y el giro ahora sería horario. Entonces sería un motor que en un momento está girando a la izquierda y en otro momento está girando a la derecha. Total, no, ese motor no giraría, ¿sí? Porque en un momento giraba a la izquierda y ahora gira a la derecha. O sea, ese motor no alcanzaría a girar porque en un momento recibe un torque a la izquierda, en un momento a la derecha y estaría solo como vibrando así. Y es por eso es que se ha evitado eso. Eso lo hemos evitado. Por eso es que tiene el sistema de colectores. Y observen, a través del sistema de colectores, antes, digamos que este colector es el colector 1, él. Ahorita el colector 1 se encuentra a la izquierda. Y en este momento el colector 1 ya se encuentra a la derecha. Observan. Ahora el colector 1 pasó para la derecha. El colector 1 que estaba antes a la izquierda, ahora está a la derecha. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando? Que ahora la corriente ya no se está embutiendo en el colector 1, sino que hoy se está embutiendo en el colector 2. Ahora la corriente se embute es en el colector 2. Miren, porque el positivo de la batería sigue siempre ahí, ¿ve? Ahora la corriente entra por este lado, ¿sí? Y la corriente hace el mismo sentido de giro. Antes la corriente giraba en esta forma. Y ahora la corriente nueva, antes giraba, les decía, en esta forma, en este sentido. Ahora la corriente gira nuevamente en el mismo sentido. Gracias a que el colector 12 pasó para la posición del colector 1, a que se invirtieron los colectores. Entonces, ese es el truco. Y para eso sirven los colectores, para que la corriente siempre gire en el mismo sentido. ¿Ves? Aunque dé media vuelta la bobina, la corriente siempre va a girar acá. ¿Ves? Siempre va a girar acá porque el colector se invierte. Ahora ya la corriente no entra por este colector, sino que va a entrar por este. Cuando se da la vuelta ya entra por este. Ven, estudien con cuidado eso. Les estoy poniendo ahí en los materiales y las clases interactivas que cuelgo en el Moodle. Les estoy poniendo videos del motor de corriente directa, así más elaborados, oigan. Entonces, ahí pueden ver ustedes esto, ¿verdad? Ahí pueden verlo ustedes, ¿ok?
ahí se los voy a poner. Entonces les decía, el resultado es de que con esto se consigue que el motor siempre tenga el torque en el mismo sentido, que por cierto aquí es un sentido antihorario, un torque saliente en el sentido antihorario, y aquí el torque en realidad sigue saliente en el sentido antihorario. Ese es el principio fundamental y el truco del motor de corriente directa. El truco del motor es precisamente ese sistema de colector. Oiga, va. Bueno. Les quería explicar otra aplicación de las fuerzas magnéticas, ¿sí? Esta ya no es sobre el momento, no es sobre el momento dipolar magnético, sobre el μ. Ya no es sobre μ esta otra aplicación, sino que es un experimento que solemos hacer en el laboratorio, solo que ahora todo se está haciendo virtual, ¿verdad? Es un experimento que sirve para medir, no se mide la carga del electrón en sí, sino que no se mide la carga del electrón en sí, que es eso. Pero algo por ahí va el experimento. Imagínense que en el laboratorio podemos medir la carga del electrón, ¿ok? Pues en realidad sí tenemos un equipo que se llama el equipo de Millikan. El equipo de Millikan sirve para medir la carga del electrón. Thank you. It's okay. Va, entonces con el experimento de Millikan, el equipo de Millikan, es posible medir la carga del electrón. Oigan, pero ese no es el objetivo explicar ese ahora. Ese se suele explicar, algunas veces lo explicamos cuando vemos el tema de potencial eléctrico, que ese es como el principio físico del experimento, el potencial eléctrico. Pero con ese equipo que consiste de un microscopio y unas plaquitas, un condensador por ahí, es posible de alguna forma medir la carga del electrón. Este equipo que ahora estamos ilustrando, lo que mide es lo que sigue. Mide la relación o razón carga sobre masa del electrón. ¿Sí? ¿Cuánto es la carga del electrón? ¿Cuánto es la masa del electrón? Con este experimento que vamos a explicar, no estás midiendo la carga del electrón, tampoco estás midiendo la masa del electrón, sino que lo que estás midiendo es la razón, el cociente. Digamos que la incógnita va a ser eso, E sobre M. No va a ser E ni va a ser M, sino E sobre M. M es la masa del electrón. Pero fíjense que con el experimento de Millikan, nosotros ya conocíamos la carga del electrón. O sea, con el equipo que tenemos ahí en el laboratorio, tenemos la capacidad de medir la carga del electrón. Y con este experimento, con este equipo, con este aparatus, tenemos la posibilidad de medir la razón carga sobre masa. ¿Verdad que si ya tenemos el valor de E y tienes el valor de E sobre M, puedes despejar M, ¿sí? Pónganle que el valor de E les dio 1.5 y que el valor de E sobre M, esto era el valor de E, lo mediste y te dio 1.5 con sus potencias de 10 ahí, ¿verdad? Y con el valor, con este otro experimento, estás midiendo E sobre M y que aquí te dio 11. Entonces, estás diciendo 1.5 sobre M es igual a 11. Y ya puedes despejar M, ¿verdad? Porque E sobre M es 11. E sobre M es 11. ¿Veis? Ajá. Y como E ya lo conoces, que es 1.5,
entonces aquí puedes despejar el valor de n. Quiere decir que con estos dos aparatos que tenemos, nosotros tenemos la capacidad de medirle sus características principales al electrón, que son su carga y su masa. ¿Ok? Vale. Entonces procedamos a explicar el experimento. Ahí les pongo una foto del equipo exacto que tenemos. Quizás lo voy a ir explicando. Tiene una regla para medir, una regla. Esta regla de acá sirve para medir un radio particular. ¿Sí? Aquí hago una ampliación del panel de controles, digamos. Y en el panel de controles tenemos el voltaje acelerador que se regula. El voltaje acelerador se regula con esta perilla y se lee en este display. Fíjense que estos equipos traen displays antiguos, así analógicos se dice, y no digitales, porque son como un poco más pictóricos, más ilustrativos. Ajá, por eso suelen traer siempre displays de ese tipo. Y también se mide la regulación de la corriente. Aquí con esta perilla regulas la corriente y aquí la lees. Y con esta perilla de acá controlas el sentido de la corriente. Pero ¿qué corriente? ¿Qué voltaje? Y todo eso ya veremos. Oigan, aquí vamos. Vale. Esta formulita está ahí de que no debió estar. Y sucede que el equipo consiste en un par de bobinas que se llaman bobinas de Helmholtz, así como se escribe ahí. Helmholtz. Entonces, no sé cómo quitar esto de esta barra, no sé cómo esconderlo. Vaya. Pero ahí dice Helmholtz. Ese es un par de bobinas, miren, así, dos devanados. Que el objetivo de esas bobinas naturalmente es producir un campo magnético aquí adentro. Y la característica que tienen es de que el campo magnético que se produce en el interior de ellas, digamos en esta parte de aquí, en esa zona de ahí, allá adentro, ese campo magnético es bien uniforme. Y nosotros podemos hacer experimentos con campos magnéticos uniformes utilizando ese par de bobinas de Helmholtz. Y la fórmula que tienen las bobinas para calcular el campo magnético es esta, ¿sí? Esa es la fórmula. Enhorabuena que aquí no vamos a utilizar esa fórmula, oigan, no la vamos a utilizar, sino que yo les daría el valor del campo magnético ya. El valor, o sea, el valor de B se lo daría ya, estaría ya dado, ¿ok? Entonces, ahí se las pongo, pero ustedes podrían ver por ahí otra ilustración con más detalle al respecto. Dentro de las bobinas de Helmholtz, que acá he puesto otra versión, ven, hay otra versión más simple, de las bobinas, se coloca un tubo que es donde vamos a trabajar dentro de este tubo. Ese tubo está lleno de un gas fosforescente, de manera que cuando los electrones andan paseando, moviéndose adentro de ese tubo, se hacen visibles sus trazas. Es un gas fosforescente que los electrones, cuando andan los electrones moviéndose ahí adentro, nosotros podemos ver sus trazas, ¿sí? Sus huellas que dejan, porque el gas es fosforescente. Los electrones colisionan contra las moléculas del gas y esta produce luz. Y así se hace visible, como cuando ustedes ponen humo y hay un rayo de luz. Se hace visible el rayo de luz cuando choca contra las partículas de humo. Vale, por ahí va el equipo, digamos. Internamente el tubo lleva un cañón de electrones, que es esto que está aquí. Miren, esto que está aquí es el cañón de electrones. Déjenme observarlo con cuidado. No, lo estaba viendo mal. Este de acá, así. Si yo lo dibujara esquemáticamente, sería algo como así. Así, si yo lo dibujo así en 2D. Digamos, es así, una pistolita, es esta piececita de aquí. Ese es el cañón de electrones, que lo que hace es
lo que hace es disparar un haz de electrones acá. Él dispara un haz de electrones, así como un chorrito de electrones. Ya. Y ese haz de electrones, obviamente, dentro del tubo que estamos utilizando, se hace visible. ¿Sí? Eso hace esa piececita. Es un cañón de electrones, decía. Él dispara un haz de electrones. Ajá. Bueno, entonces, eso es una parte importante del equipo, el cañón de electrones. El voltaje acelerador es que a este equipo se le aplica un voltaje, que es justamente el voltaje acelerador, que como él produce electrones y luego los acelera y los dispara con una velocidad final. Fíjense, él produce electrones, luego los acelera y finalmente los dispara con una velocidad final. ¿Sí? Ese es el proceso. Produce los electrones, los acelera y los electrones brotan por aquí con una velocidad ya final, ¿sí? Le pueden llamar VO a esa velocidad, como una velocidad especial, VO, la velocidad con que los electrones salen disparados. Y en toda su navegación que ellos hacen aquí a lo largo del tubo, pues van a ir con esa misma velocidad VO, porque nada los está frenando, sino que ellos se mueven libremente ahí. ¿Ven? Entonces, en eso consiste el equipo. Esta regla que les dije sirve para medir la geometría de la traza. Si la traza es un círculo, digamos, pueden medirle el radio. Así. Entonces, los electrones salen disparados ahí con una velocidad V, ¿sí? Del cañón. Ahí les pongo una foto, digamos, de la traza. Ahí pueden ver ustedes la traza con ese colorcito fosforescente, ¿sí? La traza que dejan los electrones a su paso. Entonces, esto que está acá, los electrones se van moviendo en círculo en este ejemplo, ¿sí? Así, aquí está el tubo. Aquí está el tubo y los electrones se van moviendo en círculos. Allá se ve como un otro círculo, así se ve como, eso es porque el equipo lleva un espejo allá atrás. Entonces esto que ven acá es una imagen, una reflexión de este círculo. En realidad lo que tenemos es un solo círculo aquí, miren, un círculo así. Y aquello que ven allá es la imagen, o sea, la reflexión. Oye, vaya. Entonces, casi que ahí tenemos el equipo y sigamos describiéndolo, digamos. A eso vamos a considerar en nuestro experimento un solo electrón. Le vamos a hacer todo el análisis a un solo electrón. Oigan, no a muchos electrones al mismo tiempo. Todo el análisis entonces va a aplicar a un electrón. ¿Sí? Y se le va a medir su masa a ese electrón y su carga eléctrica, mejor dicho, la razón carga-masa de ese electrón. Pero como todos son iguales, pues ahí queda. Ese vector que he dibujado ahí sería el vector magnetocarga que le corresponde al electrón. No se olviden ustedes que el electrón tenía una velocidad hacia la izquierda, ¿verdad que sí? Y si él tiene una velocidad hacia la izquierda y una carga negativa, entonces es natural que se produce una magnetocarga hacia la derecha. Porque si ustedes recuerdan, magnetocarga era igual a Q por V. ¿Sí? Y como la Q es negativa y la V va para la izquierda, la magnetocarga resulta para la derecha. ¿Sí? Repito. Si quieren interrumpir, preguntar, con gusto. Repito, el electrón tiene una velocidad hacia la izquierda y una carga negativa. El producto QV es un vector para la derecha. Se invierte el sentido. Entonces, ese vector que está ahí en negrito es el vector magnetocarga que le corresponde a nuestro electrón prototipo que estamos estudiando. Y la rotulamos como V vector. V chiquita vector. Entonces, esa es la magnetocarga del vector. ¿Sí? Eso que he dibujado es el vector campo magnético, rotulémoslo. Ahí tenemos también representado el campo magnético. Quiere decir que todo este espacio está impregnado de un campo magnético entrante.
todo el espacio. Les dije que aquí hay un campo magnético uniforme que lo están produciendo las bobinas de Helmholtz. Entonces, el espacio está impregnado por un campo magnético entrante y es uniforme. Quiere decir que el mismo campo va a afectar al electrón cuando vaya aquí, a cuando vaya por acá, a cuando vaya por acá. En todo momento él va a estar sometido al mismo campo magnético. Y entonces aquí lo he representado al campo magnético entrando ahí. Ahí lo pueden ver, ¿ok? Y ya casi estoy haciendo un mi diagrama de vectores, va el campo B para poder hacer un B cruz B. Con eso ya podría hacer un B cruz B. ¿Y eso qué me daría? La fuerza que va a recibir el electrón. Ese electrón, debido a que tiene una magnetocarga y está dentro de un campo magnético, va a experimentar una fuerza. Así. Y aquí os dibujo el vector fuerza. ¿Sí? Ahí está el vector fuerza. No lo he rotulado, pero ahí está. Hagan ustedes, como recuerden que es B cruz B. Si hacen ese producto cruz, ¿verdad que la fuerza sale para arriba? Miren. Prueben. ¿Verdad que sí? Vale. Como el electrón recibe una fuerza ascendente, y recuerden que él viene para acá, ¿verdad? Él viene para acá. Entonces, debido a esta fuerza, va a curvear la trayectoria de la forma que lo he dibujado. O sea, el electrón se iría recto por aquí, pero debido a esta fuerza, es lógico que el electrón va a curvear. Y le hacemos otra toma cuando el electrón se encuentre aquí. No sé si me comprende. El electrón curvea debido a esta fuerza. Él curvea y ahí lo podemos ver. Vale. Entonces le vamos a hacer otra toma. Cuando el electrón se encuentre aquí, en esta posición, entonces va a tener una magnetocarga descendente, contraria a su velocidad. ¿Sí? Y nuevamente tenemos el vector campo, que es el mismo en todos los puntos donde él se encuentra, entrante, y hagan ustedes el producto cruz a ver para dónde sale la fuerza. Hagan el producto cruz ahí para ver hacia dónde sale la fuerza. Tienen B, cruz B, así. Entonces es lógico que la fuerza va a salir para acá, ¿ok? Sale para acá. Entonces ya había él curveado. Había curveado para acá. Y ahora la fuerza lo empuja para acá. Entonces va a seguir curveando para acá. Y bien le haríamos otra toma aquí arriba. Miren. Entonces lo estamos, así prácticamente está describiendo una trayectoria circular. La magnetocarga hoy iría para la izquierda porque el electrón va para la derecha. El campo siempre va entrante. Y si hacen B cruz B, ahora la fuerza es para abajo. Y hace que vuelva a curvear para acá. Y le hacemos la última toma donde la magnetocarga apunta para arriba, el campo apunta para adentro y la fuerza va a apuntar para la izquierda. Y así cerramos nuestro círculo, ¿sí? Entonces siempre el vector fuerza va buscando el centro. El vector fuerza va buscando el centro. Entonces se puede llamar fuerza busca centro, o sea, centripeta. Busca centro, centripeta. El electrón está sometido a una fuerza centrípeta y le podemos aplicar la dinámica del movimiento circular, que ya lo vamos a ver a continuación. Vamos a hacer esas matemáticas. Vaya, vamos a hacerlo un poquito más esquemático esto. Ahí tenemos la velocidad B va a ser igual a E por V. Vale. Si esta es la velocidad del electrón, su magnetocarga va a ser E por V. Es lógico que va a apuntar para la derecha la magnetocarga.
Así. ¿De acuerdo? Luego el campo magnético, pues ya sabemos, apunta para adentro. Es lo mismo que estábamos haciendo allá. Ahora lo estamos haciendo más esquemático. El vector fuerza resultó para arriba. Sí, aunque no se alcanza a ver la saeta, el vector fuerza resultó para arriba. Luego, vamos a aplicar a este esquema de acá un diagrama de cuerpos libres. Sumatoria de fuerzas igual masa por aceleración. Hacemos un diagrama de cuerpo libre. Vamos a asumir positivo para arriba. Voy a asumir positivo para arriba. Y entonces digo, la fuerza magnética, que es ese vector rojo que tenemos acá, es igual a masa por aceleración. Lo que estoy haciendo es sustituyendo la suma de las fuerzas. Y la suma de las fuerzas, solo hay una, la fuerza magnética. Es la única fuerza que tenemos, esta. Ese vector rojo es la única fuerza que hay, la fuerza magnética. No hay otra fuerza. Porque les dije, nadie lo frena. Tampoco se toma en cuenta el peso porque es despreciable cuando estamos a esta escala. En la escala atómica el peso de los objetos es despreciable. O sea, la masa por gravedad, eso no se ocupa. Porque es despreciable a escala atómica. Es como que ustedes en el piso de su casa quieran tomar en cuenta la curvatura de la Tierra, que el piso no es plano, digan, sino que tiene una curvatura. O sea, eso es despreciable totalmente. De igual manera, a estas escalas subatómicas, las fuerzas de peso son despreciables. La masa ahí es despreciable. Entonces, decimos, la fuerza magnética es masa por aceleración. Pero, vamos a hacer por acá unos... Espérenme. Voy a apartar esto. Vaya. Entonces, aquí vamos, miren. Vean. Primero, la fuerza magnética está dada como B cruz B. Vamos a ir como simplificando esto. Fuerza magnética es B cruz B, donde ya tenemos la B, que a su vez es E por V, y el campo magnético que les dije ya se lo voy a dar. Luego, sustituyendo, sería la magnitud de B por la magnitud de B por el seno de 90 grados. No sé si se fijaron que las magnetocargas en todas las posiciones que las coloqué iban perpendiculares al campo. Cuando la magnetocarga iba para abajo, el campo iba entrante. La magnetocarga iba para acá, el campo entrante. Siempre van a 90 grados, miren. Y el campo entrante siempre iban a 90 grados. Y en este caso que tenemos acá, pues es así. Ven, entonces por eso el seno de 90. Entonces nos queda BB. La fuerza magnética es simplemente B por B. Pero EV por B, ¿verdad? Porque la magnetocarga es EV, la carga del electrón por la magnitud de la velocidad. Y recuerden que B era la velocidad con que el cañón los dispara, la velocidad final del cañón. Entonces, otra más. Por el miembro derecho, vamos a ver esto. ¿Ve? Como les dije que era una fuerza centrípeta, les expliqué ahí que era centrípeta, entonces se le aplica ese modelo matemático, B cuadrado sobre R, donde R es el radio de giro, acá. Traemos todo para acá, a la ecuación, y nos queda EVB es igual a MB cuadrado R, así. Así nos queda y explico cada término. ¿Verdad? Traje estas cosas para acá. Las traje hacia acá. ¿Sí? Y ahí lo tenemos. Entonces, V es la velocidad con que los electrones son disparados por el cañón. ¿Sí? ¿De qué dependía V? Del voltaje acelerador. V dependía del voltaje acelerador.
Porque les dije yo, cuando les mostré el panel de controles, les mostré, aquí tenemos el voltaje acelerador, aquí se regula, les dije, y aquí se lee. Y aquí tenemos la corriente. ¿A qué me refería cuando dije eso? El voltaje acelerador es el voltaje que le insertábamos al cañón para que así disparara. A mayor voltaje, más rápido dispara a los electrones más veloces, ¿ok? Entonces, el voltaje acelerador es determinante de la velocidad de los electrones, ¿ok? Luego, la corriente que les dije era determinante del campo y les di la fórmula por ahí que se ocupa. Oigan, cuando se hace el experimento así en físico aquí en la universidad, se ocupa esa fórmula. Pero hoy así a efectos de esta evaluación no la vamos a ocupar. Les dije yo simplemente les voy a dar ya el valor del campo determinado, ¿sí? No les voy a dar la corriente de las bobinas de Helmholtz, porque ¿cuál corriente estoy hablando? La corriente que circula en las bobinas es la que se regula ahí, sino que les voy a dar ya el valor del campo. Ok. Pero la velocidad si no se la voy a dar, sino que les voy a dar es el voltaje acelerador. Ok. Hay una simplificación simplemente de la V, ¿verdad? Ahora, a continuación, lo primero que hemos hecho es simplificar la fórmula y la tenemos ahí. Una cuestión que hay que hacer es resolver esto. Miren, lo que tenemos que resolver es que les dije, V depende del voltaje acelerador. Y les dije, el campo no, el campo se lo voy a dar ya, pero la velocidad no se la voy a dar, sino que le voy a dar a cambio el voltaje acelerador. Entonces, el campo sí se lo di, no les di la corriente de la bobina de Helmholtz, sino que les di el campo ya sacado, pero la velocidad no se las he dado. Entonces, la velocidad hay que sacarla. Vamos a ver lo de la velocidad. Si yo en el cañón de electrones internamente, digamos, la estructura es como así. Aquí está el generador de electrones, donde los electrones vienen a la existencia. En esa sección que he representado con esa rayita verde, le voy a llamar aquí al cátodo. Cátodo, así. El cátodo es una plaquita, digamos, donde los electrones nacen. Ellos ahí se producen. Nacen los electroncitos y se quedan volando por ahí, prácticamente quietos. ¿Verdad? Ahí se quedan así, quietecitos. Luego, venimos y ponemos por acá un ánodo. Aquí otra placa. Otra placa con un pequeño agujerito. Ponemos otra placa que se va a llamar ánodo. El cátodo, tomen nota, cátodo es negativo y ánodo es positivo. Entonces, se coloca un voltaje entre ambos que se llama el voltaje acelerador. Venís vos y al cátodo le pones una terminal de la batería, la terminal negativa de la batería, y al ánodo le pones la terminal positiva de la batería, que en realidad es una fuente que está dando un voltaje acelerador. Ese voltaje acelerador anda en el orden de los 100 voltios de corriente directa. Entonces colocas un voltaje acelerador entre el cátodo y el ánodo, aquí, ¿sí? Y entonces los electrones que son niñas, como aquí habría un campo eléctrico, ¿verdad? Entre el ánodo y el cátodo, emana del positivo y se embute en el negativo. Ahí tenemos un campo eléctrico. Los electrones que son niñas se ven arrastrados por el campo eléctrico en dirección contraria. Entonces el resultado es de que los electrones en esa región que estamos hablando se van a ver acelerados. Los electrones en esta región se van a ver acelerados hacia el ánodo, ¿verdad? Son acelerados, por eso se llama un voltaje acelerador, porque los electrones ahí
se ven atraídos por el ánodo y repelidos por el cátodo. Entonces son acelerados y los que se escapan aquí de la rejilla, los electrones que se escapan aquí de la rejilla ya llevan una cierta velocidad. ¿Cuánto vale esa velocidad? ¿Con qué velocidad salen? El dato que conocemos es el voltaje acelerador. Entonces recuerden esta fórmula, miren. ¿Qué dice? Energía es igual a carga por voltaje. Donde voltaje va a ser el voltaje acelerador y carga, la carga del electrón, la carga del electrón. Entonces la energía potencial que el electrón tiene en este punto está dada por esa fórmula. Ahí les explico, voy. Vale. No sé si me entienden. Aquí tenemos un campo eléctrico, les decía. En esta región del espacio los electrones son acelerados. Es como análogo a que yo cojo una masa y la dejo caer en un campo gravitacional. ¿Sí? Entonces se acelera por el campo gravitacional. Aquí arriba tiene una energía potencial. Aquí arriba tengo una energía potencial igual a masa por voltaje gravitacional. Masa por voltaje gravitacional. El voltaje gravitacional es GH, o sea, MGH, la energía, ¿sí? Y cuando llega abajo, ha perdido su energía potencial. Entonces, son electrones que se dejan caer desde aquí arriba hasta aquí abajo. Aquí arriba tenían energía potencial, aquí abajo tienen energía cinética. Entonces, en la parte baja, o sea, cuando están en el ánodo, van a tener una energía cinética, que va a ser un medio de su masa del electrón por su velocidad al cuadrado. Distíngase entre velocidad y voltaje acelerador. Vean los símbolos, ¿sí? Aquí arriba tenían energía potencial. Aquí abajo tienen energía cinética. ¿Ven? Porque es análogo que los electrones se dejan caer desde aquí arriba hasta aquí abajo. Y toda su energía potencial se convierte en energía cinética. Regresemos a la lámina y vamos a hacer esas matemáticas. Entonces arrancamos desde aquí, miren, donde yo estoy igualando la energía potencial que tenían allá arriba con la energía cinética que adquieren abajo a través del voltaje acelerador. Entonces, sustituyendo, les decía, la energía potencial es E por V, donde V es el voltaje acelerador y la cinética es expresión de la velocidad, V minúscula. ¿Sí? Puedo despejar la velocidad como raíz cuadrada de 2 veces la carga del electrón por el voltaje acelerador entre la masa. Y ahí ya tengo una expresión para la velocidad de los electrones en función del voltaje acelerador. Que eso se leyó del panel de controles, uno lo controla. Ok, ponémele 100 voltios en el voltaje acelerador. No, bájamele a 50 voltios. Y según el voltaje acelerador que le das, así te resulta la velocidad con que los electrones se mueven. Y que está involucrada en esta fórmula. Hacemos las sustituciones. Primero solo he hecho un despeje ahí, ¿ve? Un emparejamiento, movimientos, la R la subí nomás. A continuación, sustituir la V. Miren, a continuación sí meto la expresión de la velocidad y elevo al cuadrado ambos términos para eliminar la raíz. Elevo al cuadrado ambos miembros para eliminar la raíz. Miren. Y me queda de esa manera. Hago las simplificaciones necesarias y queda de esa manera. ¿Sí? Y a continuación, miren lo que despejo.
Paso la M a dividir a la izquierda. Y porque recuerden que lo que yo ando despejando es justamente E sobre M. No iba a despejar E, no iba a despejar M, sino que iba a despejar el cociente E sobre M. Y ya con eso, esa es la respuesta. La carga masa del electrón va a ser 2 veces el voltaje acelerador dividido entre el cuadrado del campo y el cuadrado del radio. Recuerden que para eso se ocupó esta regla, para medir el radio del círculo, de ese círculo verdecito. El círculo verdecito que era el radio con que giraban los electrones. Ven, entonces ahí está, repito. Lo que tenemos aquí es 2 veces el voltaje acelerador que se le dio ahí. Dámele 100 voltios, le dijimos, ¿verdad? Y abajo tenemos el campo que se calculó con la corriente, pero que no nos metemos en eso. Y también el radio del círculo verdecito que se veía. Para eso se ocupó la regla, para medir ese radio, ¿sí? Entonces, digamos, este es el círculo de electrones y entonces aquí se mide el radio con la regla. Y así se calcula la razón carga-masa. Bueno, hasta aquí llegamos entonces. No sé si hay alguna preguntita.